¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por asistir. Hemos dado unos minutos, un poco de margen por la gente a lo mejor que venía con un poco de retraso. Lo primero, disculpar al consejero de Turismo, que no ha podido estar esta mañana y me ha dicho que, bueno, que él diga sus disculpas por temas de agenda. Y vamos a empezar con la jornada. Una jornada más, ya hemos hecho la del mercado británico. Empezamos antes de la World Trade Market. En enero hicimos la del mercado nacional, tanto España como Portugal, mirando a Fitur, y ahora estamos haciendo el mercado alemán con vistas a la ITB de la semana que viene. Tenemos previsto también, aunque no haya una feria tan como puede ser World Trade Market, Fitur o ITB, para el mercado nórdico, también tenemos previsto en torno a mayo, junio, ya veremos, hacer otra jornada como esta para el mercado nórdico, sobre todo por la importancia que tiene para nosotros, siendo, junto con el alemán, pues los dos mercados más importantes, y nos parece importante que tengamos pues también esta jornada, ¿no? de cambio de impresiones y de valorar un poco cómo testar un poco cómo va el mercado a través de los técnicos de la casa, de los promotores, como hacemos en cada jornada. Bueno, la semana que viene nos vamos a ITB, la mayoría de los que estamos por aquí. Parece que ya tenemos los datos de final de año 2022. Bueno, cada uno, esto va por barrios un poco a veces, y cada uno en su alojamiento, en su hotel, su apartamento, en su empresa, pues sabe cómo va. Nosotros vemos la generalidad de la isla de Gran Canaria. Hemos cerrado 2022, yo creo que razonablemente bien, sobre todo viniendo de donde veníamos, con una pandemia y con una recuperación que, en mi opinión, creo que ha sido muy rápida. No llegamos todavía a los datos de 2019, que es el último año que nosotros tomamos como análisis para antes de la pandemia, pero son razonablemente, yo creo que muy buenos, ¿no? Prácticamente casi llegamos a esos datos, y además lo importante para nosotros, como destino turístico, es que algunos mercados ya el año pasado se han comportado muy bien. O sea, si bien el mercado alemán todavía no se ha recuperado del todo, lo veremos ahora en la presentación, con un buen comportamiento, sobre todo al final, pero no hemos llegado todavía a las cifras de 2019, y el mercado nórdico es el que ahora mismo más nos está costando recuperar. Sin embargo, hay otros mercados como el francés, como el italiano, como el polaco. Hay algunos mercados que están yendo mucho mejor que antes de la pandemia. O sea, estamos teniendo cifras de un 15 o un 20% por encima de los datos prepandemia, lo cual nos ayuda mucho también a la estrategia que tenemos de diversificación de mercado. Sabemos que el depender, como otros destinos que a lo mejor dependen mayoritariamente de un solo mercado, pues esto es muy peligroso, porque cuando va bien, y un ejemplo es el británico, la vuelta de la pandemia, el mercado que explosionó fue el británico. De hecho, nosotros en Gran Canaria tradicionalmente ha sido nuestro tercer mercado, y el año pasado cerró como el primer mercado en Gran Canaria. Y esto es un hito histórico, creo que no pasaba, ¿no, Edu? Hasta, no sé, los últimos 15 años o 20. Otras islas a lo mejor que tienen un mercado británico más fuerte, una dependencia más fuerte, pues se están beneficiando. Pero claro, hay que pensar cuando a lo mejor hay otros factores que pueden pasar en el futuro, pues la afectación de la libra, la salida de la Unión Europea, etcétera, pues puede pasar a lo contrario. Es decir, por eso nosotros entendemos que tenemos que diversificar nuestro target de mercado. Lo que debemos hacer es tener pues, el máximo de mercados posibles, y eso es lo que estamos tratando desde la casa, desde Turismo Gran Canaria. Y los técnicos de mercado, los promotores, Pino como jefa de promoción, pues lo que estamos intentando es atacar nuevos mercados, abrir nuevos mercados y consolidar los que ya tenemos. Por eso creemos también que estos datos que se dieron a final de año, en 2022, de estos mercados no tan tradicionales que tienen un comportamiento tan positivo, se debe, entre otras cosas, al trabajo que está haciendo la casa y el personal de Turismo de Gran Canaria. Entre otras cosas, evidentemente, porque sin ustedes, el sector, que son los que ponen camas, que son los que ponen el alojamiento, que son los que ponen los servicios y son los que crean destino, sería totalmente imposible, ¿no? Por eso tenemos que estar muy alineados, y la idea de estas jornadas también consiste en eso. Nosotros les contamos, bueno, cómo estamos viendo cada uno de los mercados, y después ustedes también, y por eso hacemos ese coloquio cuando terminamos, intentamos recoger un poco el feedback de ustedes, sus preguntas, sus planteamientos, incluso sus críticas, ¿no? Es decir, a lo mejor pues estamos trabajando en algún mercado de alguna manera que ustedes pueden sugerir, pues un cambio de tendencia, una estrategia distinta, y nosotros estamos siempre abiertos a eso, porque entendemos que Turismo de Gran Canaria tiene que estar abierto al sector, para que sean ustedes con nosotros los que creemos
el destino. Bueno, no me voy a liar mucho más. La idea es que ahora va a empezar Fernando Arias a presentar bueno, su presentación. Después Noelia Medina, que es la técnico de mercado alemán, seguirá con la presentación. Y finalmente Eduardo, como siempre, nos dará algunos datos y nos contará algún informe que hemos publicado en las últimas semanas, que siempre es interesante. Terminaremos con un pequeño coloquio, como hacemos siempre, sobre todo con la idea de que sean ustedes los que pregunten y nos sugieran cualquier tipo de idea que tengan. Así que nada, empezamos, Fernando, empiezas tú. Gracias. Muy buenos días a todos y una vez más, en lo que a mí respecta, por mi parte, bienvenidos a esta jornada de trabajo. También, por supuesto, gracias por venir, gracias también a Turismo de Gran Canaria por darnos la posibilidad de estar hoy aquí y contar algunas cosas. Y me van a permitir que coja, primero que nada, el mando para cambiar las diapositivas. Los datos que vamos a ver aquí hoy son del turismo y del mercado turístico alemán de forma global. Es decir, lo que yo voy a presentar no tiene que ver directamente con Gran Canaria. Hay una gráfica que tiene que ver con Gran Canaria, el resto es el mercado emisor alemán de forma global, ¿no? Y me van a permitir que empiece con la presentación de las 4 personas más ocupadas y probablemente más estresadas en Alemania en este momento. Y no me refiero a mi familia, me refiero al ministro de Finanzas, que está a la izquierda del todo, al canciller alemán, a la ministra de Asuntos Exteriores y al ministro o vicecanciller alemán, ministro de Economía y de Acción Climática, ¿no? Probablemente las 4 personas que han tenido que hacer frente el último año, este gobierno lleva apenas 1 año y medio, no llega a 1 año y medio, ¿no? En el gobierno y han tenido que hacer frente a la crisis energética en Alemania, ¿no? Que ha sido pues bastante grave, sobre todo en verano, pues se pensaba en los peores augurios que se podía imaginar. Ellos han tenido que hacer frente a toda esta situación y sobre todo llamar al pueblo alemán al ahorro masivo. Como sabemos, el ahorro es una de las grandes características, ¿no?, del alemán, lo sabemos. Ellos son grandes ahorradores y entre el ahorro que el ciudadano alemán, o no alemán como yo, pero que vive allí, el ahorro energético que se ha producido, también en la industria, y en las ayudas millonarias de 300.000 millones de euros a particulares y empresas que ha dado el gobierno alemán, la situación al final no ha sido tan caótica como se pensaba, ¿no? Porque en verano se pensaba en una situación realmente caótica según irrumpiera el invierno, se pensaba en lo peor, se pensaba en lo peor. Se ha reducido mucho el suministro energético con Rusia, casi al mínimo, y en Alemania pues ahora mismo importamos básicamente de los países aliados europeos, ¿no?, de la Unión Europea. Y gracias a esto y al ahorro, no debemos olvidar que los depósitos de gas, por ejemplo, no han bajado nunca en todo el invierno del 90% de lleno. Nos podemos imaginar el nivel de ahorro que ha habido en las familias y en industrias y igualmente tratar de sacar la economía adelante. Y paralelamente se ha producido una situación bastante crítica, ¿no?, que es la posición de Alemania con respecto a la crisis en Ucrania, ¿no? Ha sido una posición por momentos, ahora no por último ya, pero por momentos muy ambigua, muy criticada en Europa, también en el propio país, ¿no? La ciudadanía también ha estado bastante dividida, ¿no? Había mucha gente que evidentemente no estaba a favor de dar armas a Ucrania, mucha gente que sí, que hay que apoyar a Ucrania, pero ha sido siempre un apoyo muy ambiguo, nunca ha hablado claramente el gobierno alemán en esta posición. Por un lado está el miedo bélico. Yo he tenido miedo durante 2 o 3 meses. Desde el mes de febrero hasta mayo tenía miedo. Tenía mis planes también con mi familia de qué podíamos hacer si realmente estallaba la guerra también para nosotros. Y estaba el miedo energético, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Le damos demasiada caña a Rusia y nos corta de hoy para mañana sin ningún tipo de posibilidad de reacción a la energía? ¿O mantenemos una posición ambigua tratando de buscar una solución? Ha sido bastante complicado, pero lo bueno es que el equilibrismo ha conseguido sacar a Alemania adelante, aunque no lo creamos, ¿no? Alemania siempre ha tratado de tener esta situación de equilibrista, ¿no? De decir, ¿cómo consigo sacar a la industria y a la economía adelante, pero al mismo tiempo consumir lo menos posible de Rusia en energía? ¿Cómo consigo mantener a la gente contenta? Los paquetes de apoyo a industrias y empresas, pero al mismo tiempo no endeudarme demasiado. ¿Cómo consigo que la maquinaria siga funcionando? ¿Cómo consigo que en Europa me vean todavía como un líder? Y al mismo tiempo
no sacar demasiado la cabeza de manera que pueda ser señalado con el dedo dentro del conflicto, etc. Tenemos luces y sombras, tenemos una posible recesión técnica, no se sabe todavía porque no han salido los datos del primer trimestre, pero va a ser, parece ser que están todos los expertos de acuerdo, mucho más suave de lo que se pensaba, lo cual ya es bastante bueno. Hay un consumo privado todavía importante el año pasado, ¿no? A pesar de la crisis. Y bueno, los salarios se incrementaron el año pasado, los paquetes de ayuda, como dije en la diapositiva anterior, fueron bastante eficientes. Y evidentemente también hay algunos nubarrones, ¿no? Probablemente el primero de todos sea el más importante en Alemania, porque afecta a todo el tejido empresarial, turístico, industrial, arquitectos, ingenieros, etc. La falta de profesionales cualificados. No hay profesionales cualificados. Hay una oferta de trabajo tremenda, tremendísima en Alemania. El apagón nuclear, que se debe producir ahora en abril, va a ser uno de los grandes retos también para Alemania, ¿no? Y es con un gobierno donde están los verdes tan poderosos también, pues tiene que suceder. Y la dificultad de suministro a la industria, como puede ser de madera, de piezas, para poder fabricar. Alemania es un país fabricante, ¿no? Por historia, es una industria muy potente, automóviles y diferentes tipos de maquinarias. Con lo cual tenemos que para el año que viene las últimas previsiones no son tan malas como se pensaba, ¿no? En noviembre eran catastróficas, ¿no? La recesión iba a llegar todo el año 2023. Y el año 2023 se iba a cerrar en negativo. Ya no se cierra en negativo, sino se cierra con un pequeño crecimiento del 0,2%. Se empieza a suavizar un poco el discurso y se empieza a ver, la ciudadanía lo empieza a ver también, de que la situación no es tan negativa. Hay una previsión de inflación global para 2023 más baja de lo que se preveía y el desempleo se mueve siempre en esta cifra. Para mí es uno de los grandes milagros de Alemania y además un motor importante, el empleo, ¿no? Si la gente trabaja hay dinero, si hay dinero se pagan impuestos, etcétera, ¿no? Y desde la época de inicio de Angela Merkel, o sea, el cambio de Schröder a Merkel, el desempleo siempre se ha mantenido en esa cifra, siempre, no sé cómo lo hacen, entre el 5 y el 6%, ahí siempre está el desempleo. Y para el año que viene también se prevé todavía un desempleo en este nivel. Miramos un poco en el retrovisor y vemos un poco cómo fue el año pasado en el sector turístico, ¿no? Vemos obviamente que en la época de prepandemia, con 71 millones de viajes vacacionales, increíbles, ¿no? Luego viene el bajón y hay un progreso poco a poco ascendente. El año pasado ya se recuperó un poco y la previsión para este año son algo más de 65 millones de viajes vacacionales, todavía por debajo del año 2019, que fue un poco de récord, ¿no? La bajada de la facturación, sobre todo en invierno, fue importante. Tenemos que recordar diciembre, enero, febrero, marzo, las restricciones eran terribles, ¿no? Los alemanes realmente no estaban viajando mucho de forma general, no solamente a Gran Canaria, y en verano vino el boom. La facturación apenas cayó un 3%, con lo cual se cerró el año 21-22, invierno-verano, en torno al 13%, hay algunos datos del menos 15, algunos del menos 12, aproximadamente ahí. Un dato importante en el año turístico 21-22 es que los viajes organizados de forma individual superaron a los viajes organizados por operadores, ¿no? Antes de la pandemia este dato era a la par. ¿Qué sucede? Obviamente el año pasado y el anterior mucha gente reservó de forma individual, ¿no? Pues trenes, coches de alquiler para irse a Croacia, a Italia, todo eso cuenta ahí. Y por eso es un poco el por qué ha resurgido el viaje organizado de forma individual. Yo soy un poco, tengo mi duda y soy un poco escéptico de que eso realmente se mantenga de esa manera. Pienso que fue una cosa coyuntural por la situación de pandemia, pero tendremos que esperar para poder comprobarlo. Ahora mismo lo que hay realmente es un boom de reservas, ¿no? Como sabemos todos, en diciembre, enero y febrero hay un boom de reservas tremendo en Alemania. Pues el COVID marcó el invierno, como he dicho, hay más gasto también, la gente gasta más en el viaje, sobre todo en el verano pasado, hubo un 15% más de gasto por persona y noche, de forma general. Recordemos que no solamente hablo de Gran Canaria, hablo de forma general, y los países que dominaron fueron España, Turquía y Grecia. Sabemos que los alemanes y Alemania en general es un país bastante líder, ¿no? en el tema de la sostenibilidad. También tenemos que pensar que es un país con mucha industria, ¿no? Y también pues, genera también contaminación, no podemos olvidarnos, ¿no? Pero la gente en general tiene una conciencia medioambiental y sostenible bastante importante. Y con respecto al viaje, como apreciamos en esta gráfica, el cambio ha sido tremendo, ¿no? La evolución puede ser la pandemia probablemente, ¿no? Que ha hecho a la gente todavía ser más consciente de lo importante que es cuidar nuestro medio ambiente, vamos, con seguridad. Pueden ser las noticias, puede ser la emisión de CO2 al aire.
el tema de los aviones también, la gente se ha volcado mucho con el tren en Alemania, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad social ha ganado importancia a la hora de reservar vacaciones, ¿no? Sobre todo la social. Alemania es uno de los países estadísticamente más solidarios de Europa, ¿no? A la hora de catástrofes, por ejemplo, lo hemos visto en Turquía, ¿no? Donde también hay una afinidad con Alemania, pero en muchas otras circunstancias es un país tremendamente solidario a la hora de donar, ¿no? Y por eso pienso que también la sostenibilidad social ha ganado esta importancia, ¿no? Ha visto como muchos países realmente han sufrido mucho con el tema de la pandemia y quieren viajar de una forma más sostenible. Pero, sin embargo, tenemos una circunstancia un poco curiosa, ¿no? Está la parte esta de la encuesta, es la misma encuesta, es el Rise Analyse 2022, desde hace más de 50 años, encuesta líder en Alemania en el tema de viajes. Es la misma gente que responde a la hora de reservar, El factor decisivo fue la sostenibilidad solamente para un 5% a la hora de reservar. Y para un 21% tuvo cierta importancia, es decir, tuvieron en cuenta cosas para gastar un poco más. Claro, esto nos dice que hay una declaración de intenciones por un lado y a la hora de reservar, evidentemente, el dinero cuenta y la gente realmente en Alemania, a pesar de que hay mucho más dinero, también lo pasa mal y mira sus presupuestos, ¿no? Entonces, viajar muy sostenible o solamente sostenible es caro, ¿no? Pues puedes hacer un viaje mucho más largo a lo mejor, puedes optar por alojamientos tremendamente sostenibles que te piden más dinero, etcétera, etcétera. Hay muchos factores, ¿no? Entonces, es un factor donde todavía hay que trabajar muchísimo más y es precisamente lo que va a suceder en un futuro a corto y medio plazo, ¿no? Y esto lo he querido traer porque pienso que también es una cosa que nos va a afectar a un corto y medio plazo. Futuris. Futuris es la iniciativa de sostenibilidad más importante que hay en Alemania con respecto al turismo. Ellos han conseguido aunar a la Asociación de Agencias de Viajes y Turoperadores de Alemania, de Austria y de Suiza, aerolíneas, OTAs, turoperadores, para sacar adelante el proyecto ClimaLink. El proyecto ClimaLink pretende establecer unos estándares unitarios para medir la huella de carbono en toda la cadena del viaje y se van a publicar. Es decir, en un poco tiempo, no sé cuánto, en un año y medio, 2 años, cualquier viaje que se venda en Alemania va a llevar un dato, una información que dice cuál es la huella de carbono de ese viaje y se va a medir de todo. Se va a medir el viaje en avión, se va a medir el hotel que ha reservado usted, se va a medir si usted vuela o si va en tren, se va a medir si usted tiene un coche de alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que va a conseguir el proyecto ClimaLink. Está tremendamente apoyado también por el gobierno alemán y pienso que es una cosa que nos va a afectar, pero bueno, no debemos verlo como algo negativo, sino una cosa positiva, ¿no? También para comunicar y también para nosotros esforzarnos a la hora de presentar nuestro producto y de, evidentemente, dar impulso a la sostenibilidad. Y algunos datos sobre el sentimiento de los alemanes a la hora de viajar. ¿Dónde tiene usted la impresión de que hay más masificación? Y bueno, en 44% demasiada masificación en general, en las vacaciones, ¿no? Luego el 16% aeropuerto, obvio, ¿no? Aeropuertos y estaciones, sobre todo en la época de pandemia del año pasado y el anterior, ha sido tremendo lo que se ha vivido en Alemania, ¿no? Con la crisis aeroportuaria y de aerolíneas, aeropuertos masificados, etcétera, 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 ¿no? La comercialización online. La comercialización online, antes de la pandemia, era un canal de compra y venta más. El alemán no es un ciudadano y una sociedad muy avanzada en el tema online, en el tema digital. Lo he dicho creo que en otras presentaciones muchas veces y las estadísticas están ahí. Es una sociedad bastante conservadora. Y yo siempre pongo el ejemplo, yo juego en un equipo de baloncesto y de los 20 que somos hay 4 que no tienen WhatsApp. La mayoría no lo lee. La mayoría no lo lee y por email la mitad no lo lee tampoco pasados hasta 4 o 5 días. Es decir, viven muy ausentes o intentan distanciarse mucho del tema digital por razones de salud, porque piensan que les afecta, porque creen que tienen que apoyar al comercio pequeño muchas veces, ¿no? Muchas veces se oye en Alemania, no, pero hay que apoyar al comercio pequeño, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que en la pandemia, en el sector del viaje, ha irrumpido con fuerza el turismo online, ¿no? Las reservas online. Las agencias de viaje han estado cerradas a cal y canto durante un año y medio, 2 años casi, ¿no? Cerradas,
abrían un poquito, 2 meses, le volvían a cerrar, etc. Ha sido bastante duro para la agencia, muchas han cerrado definitivamente. Y esto ha impulsado las ventas online. Vemos la comparativa esta de 2022 con 2018, cómo las ventas online se han disparado y las ventas en agencias de viaje en 2022 han bajado, agencias de viajes tradicionales han bajado de forma importante. También vemos en la parte de abajo cómo se ha impulsado incluso en la gente mayor el hecho de animarse a reservar online. Muchos lo han descubierto, ¿no? Pero ya no solamente en el sector del viaje, sino también en la sociedad en general, en los colegios, en la escuela. Recuerdo, ¿no?, con mis hijos, profesores, algunos prácticamente no sabía manejar un ordenador, lo digo claramente, ¿eh? O sea, ha habido un impulso importantísimo en las reservas online, también entre la gente mayor. Arriba a la derecha vemos los portales que en 2022 tuvieron una mayor facturación en Alemania, ¿no? Booking es el líder total, pero vemos cómo irrumpen poco a poco los portales de los turoperadores tradicionales. Los turoperadores tradicionales, aunque ustedes no lo crean, están invirtiendo tremendamente en sus propios portales para también poder vender online. Ellos venden a través de OTAs, como sabemos todos, además de forma fuerte, pero obviamente ellos quieren vender de forma directa. Actualmente, entre un 30 y un 40% de la facturación de un tour operador tradicional viene por el canal online, sea el portal propio, sea una OTA. Y, bueno, algunas ideas o algún pequeño resumen, ¿no? Pues la pandemia, como acabo de comentar, y que los tour operadores tradicionales pues, impulsan las webs propias y que la agencia de viaje tradicional, sin estar en una crisis absoluta, pierde cuota de mercado. Vamos a ver cómo evoluciona el año 2023. Más sobre digitalización y sobre online. ¿Qué quieren reservar los alemanes o comprar? ¿Qué quieren comprar online en el futuro? Vemos como diferentes módulos o partes o eslabones de la cadena del viaje ganan en importancia, ¿no? Sobre todo los viajes en tren, los vuelos en portales propios de las compañías aéreas. Los paquetes vacacionales también se animan, ¿no? Son datos bastante importantes que nos dicen, en el caso del hotel parece que no hay una evolución, pero ya el hotel es como algo que ya se reservaba bastante, ¿no? De forma online. Y a la derecha vemos un poco la evolución del online y el offline. Obviamente en los viajes, en las escapadas, en los viajes cortos, pues la presencia del online es mucho más potente, ¿no? Casi el 80%, ¿no? Entre el 72% que solo reserva online y el 8% que reservó como mínimo una parte del viaje online, es decir, ¿no? Y va ganando la reserva online, va ganando enteros cada vez más. He querido traer esta estadística también, o estas ideas sobre la generación Z, ¿no? Nuestros jovencitos, que son el presente y el futuro también, y cómo piensan, ¿no? Porque queramos o no, pues van a ser nuestros turistas del futuro, ¿no? Y ellos tienen algunas ideas. Están dispuestos a trabajar más y a combinarlo con las vacaciones, ¿no? Frente a la generación X, que solamente es un 34%. Además, me enteré hace un tiempo por mi hijo que yo soy de la generación X. Yo pensé que era de la J, ¿verdad? Yo, mayor, tío. Pero no, soy de la X, tío, estoy muy cerca de la Z. Y solamente el 34%, ¿no? Y la generación X la generación Z está dispuesta a trabajar y a combinar más con las vacaciones, ¿no? Están abiertos a ofertas personalizadas tras el viaje. El 81% demanda flexibilidad a la hora de contratar, etc. Y dan mucha importancia, casi el 70%, a expectativas sobre la tecnología que tiene el hotel, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta. Esto es una estadística de forma general de la generación Z de varios países, incluido Alemania. Hay algunas variaciones con respecto a Alemania, pero de forma global tenemos que contemplarlo de esta manera. Les voy a pedir que no observen todavía la gráfica de arriba a la derecha. Y ya está mirándola todo el mundo. Por eso se tapan el ojo derecho y con el ojo izquierdo focalizan la gráfica de arriba a la izquierda, que es la cuota de mercado por facturación de los turoperadores en el DACH, ¿no? El DACH, D-A-C-H, todos somos de turismo, sabemos que es Alemania, Austria y Suiza, ¿no? Confederación Helvética, Suiza. Y esto es el poder, ¿no? Dominan los turoperadores alemanes, siguen dominando. Y vemos que TUI, facturación, ¿no? Vemos que TUI alcanza ya cotas previas a la pandemia. Y vemos a dos ganadores totales, ¿no? Absolutos, como pueden ser Altours y Schauinsland Reisen. Dos turoperadores pequeños, medianos, pero que
se han conseguido consolidar de forma muy importante durante la pandemia. Tenemos que recordar que en 2018-2019 había una situación que ya no tenemos hoy. ¿Y cuál puede ser? ¿Quién se acuerda? Había un actor más, ¿no? Estaba Thomas Cook, ¿no? Thomas Cook se fue. Thomas Cook cerró y esos clientes tuvieron que ir a algún lado. Y todos los expertos están de acuerdo en que los clientes se fueron a Altus y a Schauinsland Reisen, ¿no? Son tour operadores que transcurrieron por la pandemia de una forma muy eficiente. Altus nunca cerró sus hoteles. Nunca. Sus hoteles propios, me refiero. Altus nunca cerró sus hoteles propios en la pandemia. Schauinsland Reisen devolvió el dinero de una forma instantánea a la gente que cancelaba, etc. Y un poco los grandes sufridores son los cruceros, obviamente, y Der Tourist y FT Group, que no consiguieron la facturación de la época prepandemia, pero vemos un gran dominador que sigue siendo TUI, ¿no? Y a la derecha tenemos la cuota de mercado del top 5 de turoperadores aquí en Gran Canaria por clientes, ¿vale? En el año 21-22, pues dominador absoluto sigue siendo TUI en Alemania. Esto se refiere solamente a Alemania y no al DACH, ¿no? Al conglomerado Alemania-Suiza. Vemos que Schauinsland Reisen es un turoperador muy familiar, que cierra alianzas muy importantes, sobre todo con los extrahoteleros, pero también con hoteleros, obviamente. Es un turoperador muy cercano, gana entero, gana cuota de mercado, Altus también, obviamente, en Gran Canaria, ¿no? Aquí vemos abajo a la izquierda lo que comentaba antes, un poco por encima, que ahora veremos un poco más, es las agencias de viaje, ¿no? Cómo los turoperadores tradicionales han ido disminuyendo sus ventas en agencias de viaje o sus colaboraciones, vamos a decir, sus contratos en agencias de viajes. 2021-2022, la línea naranja, claramente, en algunos casos, menor que en 2018-2019, ¿no? Estos son los puntos de ventas tradicionales, estacionarios, agencias de viajes tradicionales, donde ellos venden sus productos, ¿no? Hay una reducción importante. Tiene que ver también con el cierre masivo de agencias de viaje en Alemania. Se calcula que en Alemania han cerrado cerca de 3.000 agencias de viaje, entre 2.000 y 3.000 agencias de viajes en la pandemia. Es brutal, es dramático. Mucha gente, ¿no?, se ha ido. Debe haber actualmente unas 7.500, 8.000 agencias de viajes cuando llegó a haber hasta 11.000 en la época de prepandemia, ¿no? Tiene que ver con eso también y obviamente también porque los turoperadores, aunque muchas veces muestran ese amor por las agencias de viajes, y seguro que es así, y es un canal importante todavía en Alemania, no nos olvidemos, ellos también quieren vender directamente, ¿no? Porque la venta directa, no sé si debería ser, pero es importante, pienso, para cualquiera que esté en el sector turístico. Entre más venda directamente, obviamente siempre va a ser un beneficio mayor para ti. Agencias de viajes más valoradas por los clientes, obviamente Lufthansa City Center siempre tiene un nivel superior al resto, etc. Galería Reisen creo que tiene los días contados, así que lo veremos a lo largo del año. No sé si llamarlo luces y sombras, positivo o negativo, cosas por las que alegrarnos, cosas por las que entristecernos, en cualquier caso, todas cosas para tener en cuenta, ¿no? En 2023, diciembre, enero y febrero se disparan las reservas en Alemania. Ayer salió un dato que yo no tengo aquí, que es, lo veremos en otra diapositiva posterior, que es que las ventas todavía han subido más en febrero y que con la época prepandemia, con el año 2019, las ventas de invierno están un 9% por debajo de aquel tiempo y las de verano un 16%. Es decir, enero, febrero, diciembre, enero y febrero, las reservas van para arriba. Hay menos clientes, pero gastan más. Hay una reducción importante de clientes, pero los clientes están gastando más, bien sea por la inflación, bien sea por las tarifas flex de los turoperadores. Reserva una tarifa flex y puedes cancelar tu viaje 2 semanas o un mes antes de iniciar el viaje. La gente gasta más. En alemán, la seguridad. Gasto un poco más. Y además tengo el dinero porque en la pandemia no me lo he gastado. Hay más ventas a destino de media distancia, o sea, la larga distancia sufre. Fuerte impulso a la digitalización y a la automatización, tanto en los turoperadores como en las agencias de viajes. Y bueno, el paquete turístico, por el tema del seguro, también se fortalece. Una cosa importante para nosotros, los turoperadores ponen mucho el foco en el negocio, en el destino, en controlar las excursiones, en controlar las actividades del cliente, intentan controlar mucho el customer journey, ¿no? A la hora cuando está el cliente aquí,
saber controlar qué va a hacer y si puede ser venderle directamente. En la parte negativa, una vez más, lo pongo arriba del todo porque es realmente un tema dramático, el DRV hizo oficial hace poco esta cifra, casi el 70% de las empresas turísticas alemanas alegan falta de personal cualificado, buscan personal. Muchas agencias de viajes que han cerrado, posibles fusiones, hemos oído hace poco, FTI del Turisti, sí o no, de momento parece que no, la inflación. Un drama para nosotros también, pocos vuelos desde aeropuertos secundarios. Los aeropuertos secundarios han caído fuertemente en Alemania, hay pocos vuelos de forma general. Y lo que ya hablábamos anteriormente, que los portales ganan mucho terreno a las agencias de viajes y la fase de reserva se acorta mucho tras la pandemia, ¿no? Y hemos llegado a estar en 2 semanas antes de viajar. El alemán, ¿quién lo diría? Que reservaba un año antes o 9 meses. Actualmente está entre 1 mes y 2 meses, 3 meses, depende. Igualmente, algo completamente poco acostumbrado, ¿no? Uno de los temas importantes para nosotros y en general en Alemania, los aeropuertos y las líneas aéreas, Alemania no alcanza todavía el nivel prepandemia en cuanto a capacidades aéreas, de forma general. Vemos abajo, el año 2019, 248 millones de clientes de salida y llegada, y arriba para 2023 la previsión es alcanzar un 82% de esa cuota. O sea, la cuota de esa cantidad, la cuota es 82%. Es decir, todavía hay margen de crecimiento para alcanzar el nivel prepandemia. Es terrible realmente, ¿no? Porque afecta mucho a los destinos, a los viajeros y evidentemente los precios se incrementan mucho, ¿no? Una de las razones son las líneas de bajo coste que han bajado muchísimo en Alemania. EasyJet y Ryanair, principalmente, que son las dos grandes que estaban presentes en el mercado alemán, han bajado de forma terrible en Alemania y las previsiones realmente no son muy buenas, ¿no? Lo vemos en la parte derecha arriba, primer semestre de 2023 comparado con primer semestre de 2019. En el resto de Europa las capacidades ya alcanzan un 94% de 2019 y en Alemania solamente un 78%. 82% para todo el año es la previsión, pero para el primer semestre 78%. Pero las líneas de bajo coste, el resto de Europa está por encima del nivel de prepandemia, 114% ya, y el bajo coste en Alemania 64%. Hay una bajada tremenda, ¿no?, de capacidades, y una de las razones que más alega Ryanair y EasyJet son los altos impuestos que tienen los aeropuertos en Alemania. Llegan a ser hasta un 30% del coste que tiene estacionar el avión ahí, un momento, para bajar y subir, un 30%. Por tanto, capacidades aún muy por debajo de 2019. El reto es evitar el Flugchaos, ¿no?, la imagen esa caótica que se vio de Alemania el verano pasado, de aeropuertos y líneas aéreas, donde se cancelaron cientos de miles de vuelos. No se sabe, hace una semana oímos que Lufthansa canceló 34.000 vuelos para la época entre marzo y octubre, y la gente ya está empezando a temblar. Pero bueno, veremos lo que sucede. No hay personal en los aeropuertos, es una de las grandes razones. No hay personal en los aeropuertos. Digitalización, pues las compañías aéreas se han propuesto optimizar el proceso de reserva, el check-in, la seguridad y obviamente también el upselling, ¿no?, intentar vender un poco más a través del canal online a la hora de reservar el vuelo. Y la sostenibilidad, pues es un tema importante, sobre todo con el combustible sintético, que hasta el año 2050 pues, debe tener un mínimo, según marca la Unión Europea, de un 66% del combustible que lleva el avión. Esto es un tema también importante para nosotros. De momento no nos afecta tan directamente, pero la Unión Europea está decidida a que el sector aéreo pague más impuestos por volar. Ellos piensan que son uno de los grandes emisores de CO2 a la atmósfera y piensan que deben pagar más. Por eso ahora mismo hay una cierta convulsión, ¿no?, con respecto a los certificados de emisiones a la CO2, intentan eliminar los gratuitos y que las compañías lo compren, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto nos lleva a que volar será más caro. No digo que aquí a Canarias vaya a ser más caro necesariamente, porque tenemos ciertas bonificaciones y ventajas, pero no sabemos qué puede pasar al medio y largo plazo. Pero en general, y la gente ya lo dice, ¿no?, que volar está siendo más caro. He estado la semana pasada en una feria y la verdad que es una de las cosas que más oía. Qué caro está volar, ¿no? Destinos.
Arriba están los principales destinos españoles. 2022, pasajeros de aeropuertos alemanes, la diferencia con 2019. Son cifras que prácticamente casan con los datos que tenemos, tanto del INE como de Frontur o del ISTAC. Y dos ganadores claros, que son Grecia y Turquía en verde, que son los destinos que han sobresalido por encima del resto del año pasado, ¿no? Ellos han tenido una política bastante agresiva de ventas. El año pasado en Turquía alcanzó casi el nivel prepandemia, casi quedó apenas un poco por debajo, y Grecia lo superó año récord, ¿no? En 2022, ¿no? Increíble. Grecia ha sacado varios eventos internacionales relacionados con los profesionales del turismo, tanto a nivel europeo como mundial, y tiene un desarrollo sostenible bastante potente. La TUI tiene, por ejemplo, en Rodas, en la isla de Rodas, lo que ellos llaman un Zukunftslab, un laboratorio del futuro, para hacer de la isla de Rodos ejemplo de turismo sostenible total y absoluto. Y eso lo han vendido bastante bien, Grecia. Turquía tiene un plan de acción hasta el año 2030 fuerte con el Consejo Turístico Global Sostenible, Consejo Global de Turismo Sostenible, hasta el año 2030 para ser destino sostenible diversificado. Vamos a ver en los próximos años campañas potentes de Turquía, posicionándose, diversificando sus zonas, sus 5 regiones, van a sacar 5 regiones con una publicidad fuerte de marca y sobre todo con el acento en la sostenibilidad. Y arriba un ejemplo de 2 semanas para una persona, ¿no? Para una persona, en 3 destinos principales, que son los dos, o sea, el que nos atañe a nosotros, España y Turquía y Grecia, ¿no? Y vemos Turquía, a pesar de un 15% más que ha subido los paquetes para este año con respecto al año pasado, siguen estando por debajo en precio. Y eso que tienen una inflación brutal. Turquía tiene actualmente, nosotros tenemos una inflación grande, pero Turquía tiene actualmente entre el 55 y el 60% de inflación. Actual, 60% de inflación. Mucha gente compra pan y lo mínimo, ¿eh? Lo digo porque allá se ven muchos documentales sobre Turquía, por la afinidad que hay, ¿no? En Alemania, por la población turca que hay también en Alemania, etc. Y el año pasado llegaron a tener un 85% de inflación en noviembre, ¿no? Previsiones, medidores. El TDA nos dice que las reservas o que la facturación por reservas hasta diciembre de 2022 está todavía por debajo de la época prepandemia, la facturación, pero va mejorando, ¿no? Acabo de dar antes el dato de que incluso con respecto al mes de enero todavía la facturación ha subido más con respecto al nivel prepandemia. Los años que se ven a la derecha son de esta gráfica, ¿no? O sea, ¿no? Verano 2023 comparado con verano 2022, verano 2023 comparado con verano 2019 y abajo lo mismo pero referente a invierno. Pero lo importante aquí es que hay menos clientes. Es decir, hay menos clientes y hay más gasto por la inflación, porque los clientes a la hora de reservar un paquete turístico reservan tarifas flex, que es una de las grandes cosas que han conseguido los tour operadores establecerse, ¿no? Para ellos es facturación, obviamente, y seguridad para el cliente, etcétera, etcétera. Y es una situación que probablemente se prolongue también este año. Probablemente haya menos clientes, incluso se cree entre un 20 y un 30% menos de clientes, pero la facturación puede subir, es increíble. Y también lo estamos viendo aquí un poco en nuestros destinos, ¿no? Tenemos menos, pero hay un mayor gasto, ¿no? La gente está dispuesta a gastar más, no solamente por la inflación, sino por un producto mejor, por disfrutar más de determinadas actividades, por, no sé, por comer mejor, tiene el sentimiento este, ¿no? El índice de confianza ha subido bastante en las agencias de viaje porque las ventas han mejorado en diciembre y en enero. Sin embargo, pues el negocio siempre es mejor que las expectativas, ¿no? Hay una cierta negatividad. Voy vendiendo, pero mi expectativa futura no termina de despegar. Sí es mejor pero que el mes pasado, el anterior, pero no termina de despegar. Y además casi igual, ¿no? El total de facturación el año pasado, en 2022, con respecto a la época prepandemia, pues también no se termina de alcanzar todavía, ¿no? Está en el camino, pero no se termina de alcanzar. Con lo cual dominan las reservas a corto plazo. Bueno, ya lo he dicho varias veces, menos clientes gastan más, se reservan muy a corto plazo, con lo cual las ventas para verano, que en esta época normalmente suelen ser mucho más altas, todavía no son tan altas, y dominan estos destinos en el invierno actual. Como resumen, tendencias, conclusiones, enseñanza,
Ideas que me llevo, pues son un poco estas, ¿no? Una previsión de 2023 de más facturación que clientes. Se imponen las reservas a corto plazo, aunque los turoperadores, y lo sabemos los hoteleros, algunos que estamos aquí también, que intentan imponer las reservas tempranas, como sea, ¿no? Que la gente reserve el early booking, pero hay todavía una cierta reticencia porque la gente está insegura, ¿no? Y quiere reservar, nunca sabe lo que puede pasar, ahora entra el posible caos en verano de los aeropuertos y tiene miedo. Las familias tienen un mayor control del presupuesto porque la inflación es alta, sobre todo en las familias de nivel de capacidad medio-baja, y con lo cual refuerza el todo incluido. Es uno de los grandes éxitos de Turquía y de Grecia también, el todo incluido, ¿no? El año pasado. Ellos tienen mucho todo incluido. Bueno, ya lo he comentado varias veces, volar será más caro. El verano 2023, pues el temor al caos aeroportuario de aerolíneas en Alemania. Los portales se imponen, hay menos agencias de viaje, pero las agencias también están renovándose, las que quedan, están digitalizándose mucho. Optimizan la gestión también, abren menos días, abren 3 días a la semana, el resto lo hacen desde casa. Se están reinventando y lo están consiguiendo también las que están ahí. Y la sostenibilidad. Hemos oído hace poco por parte de la TUI, ha sido creo que el primer gran tour operador que ha sacado el proyecto Planet Progress People, creo que se llama, ¿no? Lo han presentado hace 2 semanas, ¿no? Con una inversión brutal en sostenibilidad. Exacto. O también Lufthansa, ¿no? Ha sacado hace poco las tarifas verdes, ¿no? Green Fares, las tarifas verdes. Y esa parte de más que pagas por esa tarifa, que obviamente es más cara, un 20% va al combustible sintético, al SAF, ¿no? Y el 80% va a proyectos de Lufthansa, ¿no? Exacto. Bueno, pues este es el punto en el que yo me despido, en el que doy paso a mi compañera Noelia Medina, en el que agradezco la atención prestada. Espero que puedan llevarse algo para su día a día de estas ideas, de esto lo que hemos presentado. Y para aquellos que van a estar la próxima semana en ITV, como decía Super Ratón, no olviden vitaminarse y supermineralizarse. Pues nada, bienvenidos a todos. Me alegro de volver a ver por lo menos una pequeña parte del sector otra vez reunidos. La última presentación fue en 2019, si no recuerdo mal, ¿no? Con datos de 2018, efectivamente. Sí, sí. ¿Se me escucha, verdad? Perfecto. Bueno, mi idea, a partir de la presentación de Fernando, es un poco ver si todos estos datos que él ha presentado tienen representación o reflejo en el perfil turístico y sobre todo en el comportamiento turístico del turista alemán que visita Gran Canaria. Es decir, si todos nos ponemos pensamos en nosotros mismos, la pandemia, la guerra en Ucrania, todo esto nos ha afectado como persona individual y evidentemente como consumidor. Por lo tanto, vamos a echar un vistacillo a los datos y veremos si efectivamente hay traducción de esos datos al comportamiento turístico del alemán que visita Gran Canaria. Primero, antes que nada, decir que efectivamente, como nosotros hicimos la última presentación la hicimos en 2019 con datos de 2018, yo no voy a basarme solo en datos o sea, como retrospectiva 2019, sino 2018, y luego veremos por qué también, además de por ser la última fecha en la que hice la presentación. Mirando esta fecha vemos que justo en aquellos años, o sea, los años antes de la debacle de la pandemia, Gran Canaria lideraba en lo que a turismo alemán se refiere, Canarias. Fíjense qué cifras teníamos. Éramos líderes y por detrás Fuerteventura y Tenerife. Y es de mencionar, de recordar que en 2017 llegamos al millón, ese año estelar, el 2017, el millón de turistas alemanes, que a saber si los volvemos a recuperar alguna vez, porque claro, aquí hubo una confluencia de, bueno, estos datos básicamente se debieron, seguro que todos lo recuerdan, a aquellos turistas prestados de Egipto y Túnez por todo el tema de las revueltas sociales y políticas que hubo en aquellos países, lo recordarán perfectamente. Y esta diapositiva nos viene bien porque ahora mismo el mercado alemán es uno, junto con los nórdicos, de los que más están perdiendo turistas y lo achacan precisamente o lo achacan estrictamente a la pandemia, pero
hay que recordar que ya el turismo alemán estaba bajando desde antes de la pandemia y estaba bajando precisamente por tres cuestiones. En primer lugar, porque ya se empezaban a ir esos turistas que teníamos prestados de Egipto y de Túnez. No supimos fidelizarlos, fue un fallo de todo no solo de Gran Canaria, sino de Canarias en total. Hubiese sido una oportunidad única para fidelizarlos, pero no pudimos, probablemente porque era un turismo, como acaba de decir Fernando, Túnez, Egipto y demás, muy enfocado al precio. Pero fíjense, 1 millón de turistas, a ver cuándo podemos volver a tenerlos. Entonces, se volvieron los turistas prestados, hubo una desaceleración bestial, o empezó la desaceleración de la economía alemana. En el 2019 cayó Thomas Cook. Luego hubo las compañías de bajo precio empezaron a tener problemas económicos para mantenerse. Tuvimos la caída de Air Berlin, tuvimos Germania, etcétera, etcétera. O sea que hubo una confluencia de hechos que hicieron que el turismo alemán empezase a caer justo un par de años antes de la debacle de la pandemia. En cuanto a la estabilización, en cuanto a la estacionalización del mercado alemán, vemos que por mucha campaña que hagamos para vender el verano, el turismo alemán sigue siendo de invierno, ¿vale? O sea, sí vendemos el verano, pero nuestra principal competencia en verano es Alemania, la propia Alemania. Tenemos números aceptables, pero no llegamos a tener los números que tenemos en invierno. O sea, el turista alemán sigue siendo un turista de temporada de invierno. Vamos a ver a continuación el perfil del turista alemán. Vamos a ver si ha tenido influencia toda esta situación vivida en estos años, desde el 2018 hasta el 2022, en su perfil y sobre todo en su comportamiento. Y vemos que una cosa curiosa del perfil, más allá del género y demás, es que empezamos a ver el resultado del propósito que nos pusimos en 2018 desde el mercado alemán. Como propósito promocional nos pusimos garantizar el relevo generacional en el mercado alemán. Bueno, pues desde 2016, 17, etcétera, empezamos a hacer promoción enfocada a la gente joven. Entonces, una cosa muy curiosa es que con el paso de los años, y si se fijan ya en el 2022, se han nivelado los grupos poblacionales y han crecido por los extremos. Es decir, ya tenemos más gente joven, los centennials, los más jóvenes han crecido, y también los seniors, ¿vale? Centennials y seniors. Con lo cual a nosotros nos viene genial, porque estos dos grupos, los más jóvenes, son los que al destino nos vienen ideales para garantizarnos el relevo generacional. En esos son en los que nos tenemos que centrar a partir de ahora, es decir, en los clientes del futuro, en los turistas del futuro. Y como vemos, pues ya eso lo sabemos todos, turismo de masas, que a mí no me gusta lo de turismo de masas, es turismo social, todos somos turismo de masas aquí, todos viajamos porque tenemos pagadas las vacaciones, si no, no podríamos viajar, ¿verdad? Pues todos pertenecemos a estos, asalariados, todos somos ese grupo. A mí lo de turismo de masas no me gusta. Bien, vamos a ver el comportamiento, qué les motiva, dónde compran, primero dónde se informan, etcétera, etcétera. ¿Qué les motiva a salir de Alemania? Cuando están en Alemania, pues básicamente les motiva lo mismo que les motivaba en 2018, eso no ha cambiado. Yo pensé que a lo mejor con la pandemia y tal, pues a lo mejor les motivaba más la naturaleza. No, no, no. Les sigue motivando lo mismo, tranquilidad, descanso y relax, sobre todo. Sí, conocer lugares nuevos, pero bueno, eso es innato al carácter alemán, son los enterados. Ellos, donde estén, tienen que estar conociendo, sabiendo, etcétera. O sea que la motivación, la push, como se llaman los factores push, siguen siendo los mismos. ¿Dónde se informa? Hay un cambio. Antes se informaba más a través del tour operador, ahora a través de Internet y las redes sociales. ¿Vale? Esto nos da idea de dónde tenemos que seguir haciendo, obviamente, las campañas promocionales.
aumentando. Evidentemente tenemos que seguir con la turoperación y agencias de viajes, pero sobre todo tenemos que seguir potenciando las campañas en Internet y redes sociales, y sobre todo ligado a lo anterior, a los centennials y a los millennials, a la gente más joven. ¿Qué atractivos hacen que el turista alemán se decida por Gran Canaria y no por Turquía o no por Egipto? Básicamente, los mismos también que en 2018 y están como muy igualados. El clima, la seguridad, la tranquilidad, el mar y la oferta alojativa. Y ya. Independientemente de que luego haga senderismo, visite la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero estos son los principales. Y esto no ha cambiado. En cuanto a con quién viaja, mayoritariamente parejas sin hijos, y luego ya, fíjense, la gente joven que están en este grupo de aquí, amigos y solos, centennials y millennials. Otra vez, ahí es donde tenemos que hacer incidencia en las futuras campañas, en potenciar a esa gente para que venga, o sea, potenciar para que esa gente sea el relevo generacional de los mayores. En cuanto a dónde compran vuelo y alojamiento, ya lo comentaba Fernando también antes, sigue siendo el mercado alemán un mercado altamente turoperizado. Fíjense, el 72% compra el alojamiento al turoperador o la agencia de viajes. ¿Vale? No arranca la venta directa en Gran Canaria, lo cual es un hándicap, ¿vale? Porque para todo destino, lo ideal sería cuanto más venta directa, mejor, ¿vale? Sin intermediarios. Igual que los turoperadores se quieren quitar la intermediación de la agencia de viajes, lo más lógico es que el destino prefiera que el cliente compre directamente al alojamiento, ¿no? Sería lo más beneficioso para cualquier destino, eliminar la intermediación. Con lo cual, esto no ha cambiado, desde 2018 no ha cambiado desde el 90 y pico. En cuanto a la estancia media, vemos que la estancia media de los alemanes ha bajado un poquito, pero siguen siendo los reyes en estancia, o sea, siguen siendo los que más están en Gran Canaria. Las estancias más largas las tienen ellos, de todas las nacionalidades, de todos los mercados. El tipo de alojamiento, pues fíjense, todo incluido y media pensión, o sea, vemos que hay también lo que comentaba Fernando, el tema de los precios, la recesión y demás, se ve reflejado en estos datos, ¿vale? Ha aumentado un poquito también el solo alojamiento, que yo creo que en el solo alojamiento están también la gente más joven, los centennials y los millennials, pero es difícil de asegurar. En cuanto a las actividades, decíamos antes que cuando están en Alemania piensan en salir de allí buscando tranquilidad, relax y tal, eligen Gran Canaria por el clima, por la playa y tal, y entonces cuando vienen lo que hacen es playa, pasear, visitar islas, piscinas, etc. Con lo cual, si se fijan, tenemos un cliente súper satisfecho porque han encontrado lo que buscaban, ¿vale? El cliente alemán que viene a Gran Canaria es de los más satisfechos, una satisfacción súper alta. Lo cual choca, tanta satisfacción choca con que estemos perdiendo alemanes. Es decir, perdiendo alemanes no, perdiendo repetición de alemanes. Cada vez repiten menos. Pero desde mi punto de vista, esa menos repetición tiene que ver también con que el turista alemán cada vez es un turista más enfocado al precio. Es decir, si el turoperador le ofrece un alojamiento mejor en Turquía, pues irá a Turquía por mucho que le guste Gran Canaria. Entonces no lo repite, se va a Turquía, ¿no? Por lo tanto, baja el número de repeticiones. En cuanto al gasto, decía Fernando, vienen menos, gastan más. Sí, gastan más, claro que gastan más, pero donde gastan más es... Fíjense, en 2018, 366, el transporte, 420. Donde gastan más es en los vuelos. En los vuelos. Un poquito subió el alojamiento, lógico, los precios suben aquí y tienen que subir los hoteleros, pero donde más gastan es en el transporte.
Si hacen el cálculo, entre lo que gastaban en el gasto total de 2018 y 2022, hay una diferencia de 76 euros, es decir, que el gasto del turista alemán es el mismo en 2018 que en 2022. El mismo. Esto nada, esto es una curiosidad, de dónde vienen los que más gastan, ¿vale? De Düsseldorf. Y nada, en cuanto esto era el perfil y el comportamiento y lógicamente las acciones que nosotros realizamos, las realizamos en base a ese perfil y ese comportamiento. Entonces lo que quería comentarles es, no les voy a hacer una descripción de todas las acciones que hemos hecho, ni de todas las que vamos a hacer en 2022, sino simplemente explicarles cómo se traduce ese perfil y ese comportamiento en las acciones que realizamos. Es decir, evidentemente para nosotros la turoperación y la agencia de viajes siguen siendo importantes, por lo tanto tenemos que seguir trabajando con ellos, con la intermediación. Eso sí, con la intermediación online, ¿vale? En acciones online, estas son algunas de las que hemos realizado este año, pues con FAV, por ejemplo, la Virtual Counter Days o el webinar de TSS. Luego con agentes de viaje, ¿vale? Los típicos FAMS y PRES. Luego seguimos firmando convenios de co-marketing, acciones con marketing con todos los turoperadores, con los grandes turoperadores. No falta tampoco con la intermediación las acciones B2C y básicamente en redes sociales e Internet. Y luego ya al consumidor final, enfocándonos a ese público más joven, millennials y centennials, ya no tanto, en este caso Fernando lo mandamos a buscar blogueros, a buscar periodistas o sea, blogueros, porque nos vamos a enfocar este año mucho en la acción de los blogueros para el tema de los centennials, que están continuamente enganchados a los blogs. Y en definitiva, nuestro quehacer este año se va a centrar en la gente joven, en centennials y millennials, pero lo tenemos bastante crudo. Tenemos bastante crudo, no, hay que trabajarlo y punto. Pero lo tenemos difícil porque es un turista, es de todos los turistas que hemos tenido hasta ahora, el más inteligente de todos, el más formado, el más digitalizado y el más sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos todos que trabajar. Turismo inclusivo, turismo creativo, turismo accesible, responsabilidad social corporativa, porque es un tío que se mete en Internet para ver qué está haciendo esta empresa, este hotel, por el medio ambiente, qué está haciendo por su personal, qué está haciendo, le suma puntos la empresa que hace economía circular, por ejemplo. El hotel que con la comida que sobró del banquete se la da a una empresa externa y hace compost, y luego el compost lo utiliza para su jardín, ya tiene los puntos ganados para ese turista, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, y eso hay que ganarlo, y eso hay que ganárselo. A ese turista nos lo tenemos que ganar todos, no nosotros solos, ni ustedes tampoco, el destino entero. Todas las semanas, todos los lunes, tenemos colgado esto. Esta herramienta, la cual vemos aquí, para el corto plazo, para el ya y para el medio plazo. Por ejemplo, el lunes que viene, esto va a cambiar. Aquí vamos a poner primavera y aquí vamos a poner verano, julio y septiembre, ¿vale? Porque ya hay un momento que los datos ya ustedes lo tienen y ya son más o menos fiables. Entonces, con ventanas de semana de viaje, vamos viendo en cada país el precio medio de los vuelos. Vamos a poner el caso del mercado alemán, ¿no? Que estamos aquí para eso. Entonces, aquí la herramienta nos está hablando de que, por ejemplo, a ver, este pico ¿a qué cree que se corresponde? Semana Santa, ¿no? Pues estamos hablando de picos de en torno a 300 euros, ¿no? Serían unos 600 ida y vuelta, ¿no? Tendría sentido. Aquí estamos hablando bajo, ¿no? Y después, por ejemplo, a mí me ocupa que, aparte de predecir bien el dato, prediga la tendencia, el sentido común. Entonces, pues, vemos mayo, junio,
y evidentemente hay precios mucho más razonables, ¿no? Estamos hablando de que a principio de mayo tenemos unos menos de 200. Y tenemos este pico que creen que es, yo considero incluso ya puede ser que el Gay Pride, que el de mayo pueda hacer un efecto de impulso. Porque, por ejemplo, lo vimos otro día. También. También es verdad, cierto. Porque también, por ejemplo, no se ve tan claro en el mercado nacional, ¿vale? O el que, por ejemplo, aquí sí se ve a final de junio una escalada de precios grandes que suele relacionarse con vacaciones escolares a final de junio nacionales, ¿no? Entonces, lo que sí vamos a hacer, y voy a ver si puedo bajar el zoom de la página. Eduardo, aquí está metido todo tipo de aerolíneas. Sí. Son datos de OTA, es decir, en teoría es un dato de una OTA que todo el que venda por GDS y en OTA está abierto. Ahí no tenemos exactamente la muestra dentro, pero en teoría se venden todo tipo de billetes. Más piensen que ya hoy en día el concepto charter ya casi no existe, ¿no? Es decir, al final tú puedes comprar un billete de JetBlue o de cualquier tour operador un solo vuelo, ¿no? Entonces, ¿por qué le pongo las dos, aunque las dos gráficas se vean más pequeños? Porque están sincronizadas, es decir, las ventanas de viaje son las mismas. De tal forma que podemos comparar el precio de los 4 estrellas, por ejemplo, que es un tópico entre los compañeros que están aquí del sector, y ver el mercado, ¿no? Entonces podríamos ver, pues, cómo se comporta precio de vuelos y alojamientos esa semana, tanto en este caso para invierno, como ya para primavera. En este caso, perdón, pues mira, sí, me había equivocado. Aquí estamos comparando lo mismo. Mayo, junio, precios de vuelos, precios de alojamiento. Esto está cargado todos los lunes. Lunes al mediodía está cargado y les digo, el lunes que viene ya cargaremos julio a septiembre. ¿Vale? Quédese con esta idea, todos los lunes. Vamos con otra idea pequeña. En informes recientes, que es un poco, también les digo que estamos ahí viéndola a corto plazo, queremos cambiar la estructura de contenidos y demás, que estamos hablándolo para poner todo un poco más claro, separar lo que es futuro de pasado, ¿no? Vamos a intentar ser más claros. Pues miren, nosotros les hablé de cada semana, ¿verdad? Pues nosotros una cosa que hacemos después, cada quincena, hacemos un informe con datos de competidores. Pues una cosa también ustedes nos piden, ¿no? Los competidores. Entonces, con datos que tenemos de Mabrian, hemos hecho un informe cada 15 días. ¿No está? Lunes sí, lunes no. ¿Por qué cada 15 días? Porque consideramos que tenemos que dejar un poco que haya más masa crítica, más datos para que sea más fiable. Entonces, hemos definido tres competidores como base, Antalya, Baleares y Tenerife. Y de ahí tendrán ustedes cada 15 días tanto la parte de reputación, índices de hotel, de productos, seguridad y clima, y la parte de precios, ¿no? Que es lo que me interesaba, ¿no? Entonces, con ventanas similares a las que hablábamos antes, vamos a tener una comparativa de los 4 destinos. Y me recuerda un poco lo que hablaba antes, esto que ven de Antalya aquí, lo que es de Antalya, no sé si está prueba de presbicia, pero si alguno lo puede ver, pueden observar la diferencia de precios, ¿no? Y un poco recuerdo que contaba Fernando con el tema de los paquetes. Entonces, con estas ventanas, aquí estamos llegando hasta abril, pues ahí intentaremos ir publicando ya mayo, junio, julio, podemos vernos frente a esos competidores, ¿no? Y después incluso a mí me gusta esto, que estos son datos sobre todo de TripAdvisor, de incluso satisfacción por categorías, ¿no? De vernos comparados con, por ejemplo, el 4 estrellas, ¿no? Que es un tópico de Gran Canaria, ¿no? Pues estamos hablando de un 4 estrellas, una nota de 70, en Tenerife 60, 62 en Antalya, 69 en Baleares. Pues mira, me parece un dato muy positivo, cualitativo del destino, ¿no? En 5, incluso acabo de fijarme también, en 5 estrellas somos pareja con Tenerife, pero somos el que tenemos mejor puntuación, ¿no? Entonces son cosas que te permiten, al final estás viendo cada 15 días precio, percepción de cliente y satisfacción, ¿vale?
semana, quincena, y después, todos los meses, publicamos este informe que nos hace un proveedor nuestro. Lo vamos a revisar, lo colgamos justo ayer. Este es bien, ahora. Con este informe, ¿vale? A ver, estoy tratando de buscar. Este es el anterior. El actual se me carga, lo revisamos ahora y lo colgamos, ¿vale? Acabamos de publicar marzo y abril. O sea, nos mandan el 1 de marzo predicción de ocupación y precios diario de marzo y abril. A final de marzo colgaremos abril y mayo y sucesivamente, ¿vale? Para pedir el valor añadido es tener 2 meses vista y con datos diarios. Sobre todo son datos basados en scrapping hechos en Booking. Siempre que le compras un dato a un proveedor, ¿no? Siempre que compras un producto en un supermercado, estás suponiendo que tienes que comprar ese, ¿no? Entonces, puede tener sus defectos o sus virtudes, pero comparamos con las métricas de ustedes, algunos de ustedes les hemos hecho consultas y son datos que no chirrían y creemos que da un valor añadido para comparar cómo viene el mercado. Entonces, sobre todo yo lo uso para a 2 meses vista, ¿no? Ahora nos han mandado marzo, bueno, marzo ya estamos ahí, pero para abril, ¿no? Ver cómo viene un poco la demanda. Entonces, pues aquí lo tienen. En este caso estaría para enero. Este es el informe anterior, que lo publicamos a principios de enero. Enero y febrero, para datos de hoteles, apartamentos y pensiones, ocupación y precio diario, y con datos después agregados de fines de semana y de semana. Este informe está todos los meses, o sea, el día 1, el día 29, 31 se acuerda, ese mes para 2 siguientes, ¿no? Entonces, porque al final reconocemos que tenemos 1000 cosas, ustedes se lían, tienen que saber concretar, ¿no? Qué buscar, y quédense con esta idea. Todos los lunes infografía de precios actualizado a plazo. Cada 15 días el informe comparándonos con los competidores. Y el día 1 de cada mes, salvo imponderable, este informe de previsiones de cómo viene ocupación y precios por día, ¿no? Que con esto pueden tener una ayuda para ir viendo cómo está avanzando la demanda. Y después tenemos otro aplicativo que no les quería enseñar para no liarles más, que estamos mirando, lo tenemos muy bien, es interactivo, pero está solo hasta el mes actual. Estamos trabajando para tenerlo a 3-6 meses vista, ¿no? Entonces, estamos en ello y ya cuando esté cargado se los contamos, ¿vale? ¿Ok? Gracias. Ahora, como siempre, dedicamos 20 minutillos, porque nos gusta siempre acabar en hora porque bueno, como esto pues lo hacemos cada 2 o 3 meses y sabemos que están bastante ocupados en la agenda, cumplir muy bien el horario para que sepan que somos cumplidores y se lo puedan bloquear para la próxima, sabiendo que lo vamos a cumplir. Bueno, pues si les parece, desde ya pueden ir haciendo comentarios, preguntas, levantar la mano. Yo, si quieren, aprovecho un poco con ellos y hago alguna pregunta para que dé pie a comentario, pero desde ya pueden ir, por favor, haciendo cualquier comentario o pregunta que quieran, ¿vale? Eduardo, por ti, que eres el último que has terminado. El tema has hablado de los datos, como siempre, de estos informes fantásticos que hace tu departamento y que cada vez son más y más interesantes, con más datos, yo creo, de calidad, con una plataforma que lo que intentamos en estas jornadas es que Eduardo, aparte de explicarle pues algún informe en particular, sobre todo es que vean la cantidad de información que se genera y cómo pueden ustedes conseguirla, ¿no? Como yo creo que deberían de tener la costumbre, pues semanalmente, dedicar 15 o 20 minutillos a bucear en estos informes de Eduardo y acostumbrarse a entrar, porque creo que hay muchísima información muy valiosa que se hace por y para ustedes. Es la única razón por la que lo hacemos y queremos que sea útil, y también si hay alguna demanda o alguna curiosidad sobre esto, también pueden hacerlo para mejorar los informes o la información que estamos dando. Eduardo, pero hay una parte muy importante de tu departamento, que es la conectividad, que no hemos tocado mucho. Y yo creo que sí es muy relevante en este mercado. Hablábamos ayer en una reunión previa que hicimos, nosotros llegamos en Gran Canaria, llegó a estar comunicada con 21 aeropuertos en Alemania. Bueno, tiene que ver con ese 1 millón de turistas que hablábamos antes y con esos años de récord.
Pero esto se ha visto muy mermado, ¿no? Después de la pandemia y además la desaparición de algunas aerolíneas, como pasó con Air Berlin, por ejemplo, que lo comentaba Noelia antes, pues se ha visto bastante mermado. Es verdad que ahora estamos en 720.000 alemanes, ascendiendo, o sea, yo creo que sí, este año 2023 seguramente que cerramos entre 800 y 900, que yo creo que es un poco el volumen de alemanes óptimo para el destino, teniendo en cuenta que tenemos otros mercados que también tenemos que trabajar y que la capacidad de carga es limitada. Pero bueno, cuéntanos un poco cómo ves tú el tema de la conectividad con Alemania y esa merma que estamos teniendo y cómo la estamos sufriendo. Gracias. Bueno, es un poco lo que han dicho los compañeros. Nos hemos quedado un poco huérfanos, ¿no? Porque Air Berlin era un operador que apostaba mucho por nosotros, ¿no? Y salió. Germania era un operador que no hacía mucho ruido, pero nos movía mucho volumen, sobre todo a los aeropuertos pequeños, ¿no? A los Münster, Kassel, Dresden, ¿no? Esos que pasan desapercibidos, pero que al final de todos ellos te mueven 100, 200.000 clientes al año, que son más o menos los que nos pueden faltar, ¿no? En el nórdico pasa un poco igual, lo hemos hablado con Mercedes, ¿no? Al final, las compañías no les sale a cuenta poner un avión en Münster o poner un avión en Erfurt, porque o bien un avión de otra base que va allí, hace un triangular, o bien no sacan partido a un avión en una ciudad pequeña, o no consiguen tripulaciones, ni siquiera para las ciudades grandes, no van a conseguir tripulaciones para las ciudades pequeñas. Entonces, pues nos hemos quedado sin socios para volar en esos sitios pequeños, que la labor está haciendo un poco Suner, ¿no? Suner y Corendon, hay gente que está haciendo, pero ya creo que es, si no corrígeme Fernando, más charter puro, es decir, sobre todo tú y creo que está trabajando mucho con Suner y demás. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, Thomas Cook, por suerte Cóndor se quedó de pie y mira, y creo que es una suerte que haya mantenido ahí ese volumen que hacían antes con Thomas Cook. Y después yo tengo una opinión que hablaba ayer que las compañías no germanas les cuesta mucho introducirse en Alemania. El alemán quiere trabajar con sus marcas y entonces ni Ryanair ni EasyJet, todas las compañías han intentado entrar en Alemania, ninguna. Y sí, incluso compró una parte grande de Air Berlin, ¿no? Intentó entrar al mercado y al final tengo la impresión, y ustedes son los que controlan, conocen ese país mejor que nadie, que esas marcas. Entonces estamos un poco fastidiados en ese sentido, no voy a decir una palabra un poco más dura. Pero en el lado positivo, yo creo que Grupo Lufthansa en general orientado hacia nosotros, Eurowings Discover, incluso la propia Lufthansa como viene de bandera poco a poco. Cóndor está manteniendo ahí y Cóndor lo veo muy orientado a Canarias, muy focalizado y como que tiene mucho interés en Canarias y está creciendo mucho, está contenido mantener una operación. Ryanair tenemos la esperanza de que lo que ha quitado un poco lo recupere, entonces poco a poco vamos saliendo, ¿no? El dato para verano que sacamos ayer para el informe de ITV en plazas es un +2, +3% sobre el verano pasado, ¿no? Entonces, pues bueno, consiguiendo que verano es una época complicada, como decía Noelia, pues mira, ahí vamos saliendo del paso, ¿no? Pero sobre todo quédense con esa idea, ¿no? De que nos faltan socios aéreos y que las ciudades pequeñas está siendo complicado volver a tener vuelos. Bueno, gracias Edu. Sí, venga, ahí ya tenemos una pregunta. Por la falta de personal también en los aeropuertos. Es decir, entonces tenemos las líneas aéreas por un lado que están diciendo, oye, yo no voy a tener el caos que tuve el verano pasado, y los aeropuertos, oye, yo tampoco quiero tener aquí gente pues revuelta y causándome problemas, ¿no? Es efectivamente un problema bastante grave a la que tanto el sector turístico como el consumidor final tiene bastante temor, ¿no? Porque el año pasado se vivieron escenas bastante dantescas, diría yo, incluso, ¿no? En Düsseldorf, en Frankfurt sobre todo. Muchas veces se habla del caos de Berlín y en Berlín no pasó, pero pasaron en ciudades como Düsseldorf, Colonia, Frankfurt, y hay un temor de que pueda volver a pasar en verano. Hay una realidad que es la falta de personal, y es así.
no hay. Se ha intentado, ayer salió una noticia de que Alemania había cerrado un acuerdo con Ghana, con el país Ghana, para intentar importar trabajadores especializados para toda la industria, ¿no? Podría ser una posibilidad. El año pasado se intentó con los turcos, con muchos turcos, pero no tuvo efecto, no llegaron porque hay una serie de cosas, hay una parte legal donde ellos tienen que firmar una serie de documentos respecto a la lealtad, a la seguridad. Trabajar en un aeropuerto no puede ser para cualquiera, ¿no? Pueden pasar cosas, ¿no? Entonces había ahí un cierto temor, no funcionó. Es una cosa donde tenemos poco control nosotros, ¿no? El destino, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Considerar que puede ser un momento difícil. No somos probablemente los más afectados en verano. El año pasado creo que no nos vimos tan afectados como Canarias, como otros destinos que son puramente de verano, como Mallorca, Turquía, Grecia. Pero es una realidad que puede volver a suceder. Muy bien, gracias Fernando. Gracias. Siguiendo un poco con la línea de lo que estábamos comentando, Noelia, hablábamos de una parte muy importante y Fernando también lo reflejó en su presentación con el esfuerzo que está haciendo el mercado alemán y bueno, la tipología del propio alemán que es muy consciente sobre el tema de la sostenibilidad. Y Noelia daba algunas pinceladas, me pareció muy interesante, ¿no? Lo de la comida, lo de los hoteles, lo del compost, la verdad que son cosas que se pueden tener en cuenta, sobre todo para el sector alojativo. Y el resto del sector también turístico. Nosotros en Turismo Gran Canaria estamos trabajando ya desde hace varios años con la sostenibilidad. Como saben, tenemos el sello Biofer. Es un certificado que ponemos a disposición de todas las empresas, sea sector alojativo o el resto de sectores dentro del sector turístico, donde la certificación es gratuita porque lo asume Turismo de Gran Canaria y ya tenemos más de 60 empresas certificadas en el último año y medio. Yo les animo a todos los que no estén certificados a que lo hagan, porque es una herramienta que ponemos que lo ponemos para el sector porque, como decíamos antes, el destino lo hacemos todos. Y el ser sostenibles, el ser más sostenibles, porque sostenibles al 100% no se puede ser nunca, pero ser más sostenibles, ese es el compromiso de Turismo Gran Canaria, lo tenemos que hacer como destino todos. No sirve de nada que la Administración haga un esfuerzo si después el sector privado pues no lo hace. Me consta que ustedes lo hacen, evidentemente. Por eso tenemos que ponerlo en común. El certificado es una herramienta más. Todo lo que ustedes puedan comunicar en materia de sostenibilidad nos va a venir bien al destino, aunque lo hagan de forma individual, cada uno desde su alojamiento o desde su empresa, pero todo eso suma, ¿no? Y Noelia hablaba de algunas iniciativas que se pueden tener y cuando hablábamos de la competencia, ¿no?, que tenemos con otros países y si la sostenibilidad realmente para los alemanes, porque así es un factor diferencial, yo creo que tenemos ventajas competitivas frente a otros países. Y hablabas tú, Noelia, de la sostenibilidad social, que es muy importante, no solo la medioambiental. Y yo creo que en la social, desde luego, sí tenemos una ventaja respecto a otros países donde, bueno, pues aquí estamos dentro del marco de la Comunidad Económica Europea y se respetan pues, una serie de factores sociales importantísimos que otros países pues no lo hacen. Y eso es una realidad que creo que también tenemos que poner en valor para que se conozca. ¿Te parece, Noelia? Pensé que tenías el pinganillo. No, pero creo que está apagado, ¿no? No, te lo enchufas. Bueno, ¿no? Para no te... Sí, puedes hablar, sí. ¿Habla? ¿Hablo? Sí, Vale. desde Luego, pero esa ventaja la tenemos desde que entramos en la Unión Europea. Y que desde luego, pero la ventaja de ser europeos y de tener la tenemos desde la seguridad la tenemos desde que entramos en la Unión Europea. Eso no tiene nada que ver con la sostenibilidad social. La sostenibilidad social es otra cosa. No está hablando de la seguridad, está hablando de la estándar. Sostenibilidad social, cómo está identificado la sostenibilidad social, por ejemplo, en Gran Canaria o en España en general, respecto a los trabajadores, por ejemplo, respecto a favorecer al entorno. Estamos hablando de cómo lo fuerte que es el todo incluido, por ejemplo, en países como Turquía. Esto no ayuda a la sostenibilidad de un destino, porque el todo incluido al final lo que está buscando es que un cliente aterrice del aeropuerto, va al resort, y del resort pasa una semana y se va. Claro. Esto no ayuda para nada a la economía circular, no está ayudando nada al resto de la... ¿no? Claro. Y eso es la sostenibilidad social. Y creo que en Gran Canaria sí tenemos esa ventaja que la podemos explotar frente a esto. Esa es social y económica.
empresa social y económica. Doble entonces, ¿no? Doble ventaja. Porque por eso decíamos que la pretensión, o por lo menos desde mi punto de vista, desde el mercado alemán, es potenciar el Centennials y Millennials, que son compradores directos, porque no suelen utilizar la intermediación para comprar, porque el dinero redunda directamente en el destino. Antes pues, los abuelos de estos chiquillos que vienen ahora buscaban, ¿qué buscaban? Relax, tal. Bueno, al principio ni eso, buscaban prestigio social. Me fui a las Canarias, pam. Sus hijos, relax. Los siguientes, experiencias. Pues los turistas, los niños estos, los centennials y millennials, el turista sostenible lo que busca es experiencias, pero además que su dinero turístico, su dinero redunde en la mejoría del destino y de los que viven en él. Claro. Y es eso nada más. Entonces, Sí. pero yo desde el tema social... vamos, Trabajemos en eso entonces. Y bueno, repito lo del tema de, ¿no?, que se incorporen todos los que puedan al sello, porque yo creo que es una herramienta positiva que nos ayuda a todos a crear destino. Fernando, por comentarte un poco, bueno, sobre el trabajo que desarrollaste, ¿no? Todo el año, han desarrollado todo el año pasado, todas esas ferias a las que ha acudido, workshop, roadshow, fan trip que has realizado. Sí me gustaría que, aprovechando que está el sector aquí, lanzaras algún mensaje, sobre todo de que yo sé que lo hacen con el mercado alemán, que lo hacen contigo, de trabajo en conjunto, ¿no? De qué forma ellos te pueden ayudar a que todo ese trabajo, que cuando estás en una feria, estás en un roadshow, estás visitando agencias, de qué manera ellos pues, se pueden incorporar, no solo físicamente, que siempre viene bien que nos acompañen a este tipo de acciones, sino también de qué manera te pueden acompañar o ayudar para que ese trabajo sea más productivo. Bueno, Efectivamente, estamos inmersos en muchísimas jornadas de trabajo, siempre, presentaciones, roadshows, ferias, webinares, el año pasado no sé cuántos he hecho, etcétera. Y yo creo que la mejor forma de ayudar es comunicando las novedades, ¿no? O sea, comunicándonos a todos, al Turismo de Gran Canaria, o a nosotros dos, a Noel y a mí, o a mí particularmente, cada novedad que apliquen en su complejo turístico, ¿no? O en su ruta de excursiones, si hay alguna empresa de excursiones aquí, o Rentacar, o lo que sea, cualquier novedad, por favor, comunicarla, porque todas esas novedades nos ayudan muchísimo a la hora de vender nuestro producto, no solamente Turismo Gran Canaria como destino, sino estas peculiaridades, que se adopta una serie de medidas para reutilizar el agua en el hotel. Por favor, comunícalo, son detallitos que nos ayudan un montón. Que se ha abierto una nueva ruta de senderismo bajo los estándares XY, por favor, comuníquenos a nosotros. Que un Rentacar ha comprado 20 coches eléctricos y adaptados a personas con movilidad reducida. Díganmelo, porque esa pregunta me la han hecho 1000 veces, de verdad, lo digo en serio, me la han hecho 1000 veces. Entonces, comunicación, básicamente, es lo que nos ayuda. Entre más me comuniquen, más puedo transmitir. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Bueno, y también nos acompaña Pino León, que es la responsable, la jefa de promoción turística, tanto de los mercados como de producto turístico. Y también, Pino, por si quieres aportar algo. Bueno, como vamos un poquito mal de tiempo y se ha dicho casi todo, pero sí que es cierto un poco redundar en lo que han dicho ellos, que nos comunican lo que hacen, porque sé y me consta, hay iniciativas que nos dicen hoteleros, por ejemplo, que hacen que el viaje, nuestro cliente se sienta que está colaborando en el destino, ¿no? Hay iniciativas, bueno, ustedes son mucho más creativos, pero si nos las dicen y las comunicamos es un valor que añadimos a Gran Canaria, ¿no? Y entonces yo quería, Pablo, nada, simplemente aportar que una buena noticia, tenemos nuevos restaurantes con Sol Repsol, que la apuesta que ha hecho Gran Canaria por mejorar la gastronomía es un aliciente para ese turista que consuma fuera, que vaya a nuestros restaurantes. No solo eso, sino que encima, Pablo, estamos empezando a exportar know-how. Hemos estado esta semana en el Basque Culinary Center dando clases a los estudiantes sobre la gastronomía de Gran Canaria, sobre nuestros productos. Todo eso, al final, y hemos puesto en marcha las ferias Kilómetro Cero, que hacen que el producto local llegue al consumidor final, Kilómetro Cero, economía circular.
Todo eso estamos tratando de comunicarlo, pero nos gustaría ver la forma de mejorar las sinergias con ustedes, con el sector, de tal forma que ustedes sepan bien todo lo que nosotros hacemos, al margen de que lo comunicamos en nuestras redes, que lo tenemos en nuestra web. También nosotros tener de ustedes todas las iniciativas que desarrollan para comunicarlas. Ahí está una fortaleza que tenemos callada y que podemos mostrar, que estoy segura que vamos a salir con nota alta. Muy bien, pues si alguien quiere aportar algo más, hacer alguna pregunta. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber asistido esta mañana. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en mayo o junio para el mercado nórdico. Gracias.